Bueno, hola con todos. Yo les vengo a explicar mi trabajo sobre estrés laboral, satisfacción en el trabajo y bienestar psicológico en trabajadores en la industria en general. Bueno, los objetivos de este estudio básicamente son identificar los malos hábitos que llevan a ser estresantes para los trabajadores y analizar la relación entre el estrés percibido con el bienestar psicológico y el grado de satisfacción laboral. De igual manera, vamos a tratar las siguientes problemáticas, que son evitar los turnos rotativos, invertir más recursos en la salud del trabajador, evitar las tasas de ausentismo, rotación de indicadores no productividad por causa de la salud, poder establecer condiciones dignas y mínimas del trabajo y un modelo de interacción entre demandas y control. Bueno, ¿cómo evitar los turnos rotativos? Bueno, esto está muy relacionado con las controversias que hay hoy en día, sobre todo porque no se tiene mucho respaldo si es que lo mejor para el bienestar de los trabajadores son los turnos fijos o los turnos de rotación. Por ejemplo, algunos especialistas opinan que ya que se ha demostrado que trabajar de noche es claramente nocivo para la salud, al menos se deberían establecer turnos rotativos para que nadie permaneciese demasiado tiempo desarrollando su trabajo en ese horario. Sin embargo, otros desaconsejan el trabajo a turnos y lo consideran todavía peor que mantener siempre el horario nocturno. Eh, por ejemplo, se estima que los ciclos circadianos, que son como que los ciclos que se tarda el organismo, específicamente el cerebro, en acostumbrarse a los ciclos de trabajo por turnos, se ven menos afectados cuando se realizan ciclos cortos, es decir, por ejemplo, de 2 a 3 días como máximo. Es por esto que, por ejemplo, los ritmos biológicos que tiene nuestro cerebro se alteran al mínimo si las empresas considerarían hacer este tipo de turnos rotativos cortos, ya que los largos muchas veces el cerebro tarda mucho en acostumbrarse a este tipo de ciclos y tiende a tener un proceso degenerativo y puede también desencadenar en enfermedades neurológicas para los trabajadores. Bueno, ¿cómo lograr un mejor plan de inversión en los recursos de la salud? Sí, una empresa, en resumen, puede primero definir objetivos hacia dónde quiere enfocar sus planes de inversión, en este caso sería la salud, generar estructura de ingresos y gastos para tener un respaldo de inversión para este tipo de plan y básicamente ponerlo en marcha. Y por ejemplo, este tipo de inversiones se ha dado en empresas gigantes como Johnson Johnson o The Crew Medical en Estados Unidos. Por ejemplo, estas empresas ofrecen a sus empleados programas de promoción de salud, de tal manera que la empresa promueve un cambio hacia un estilo de vida saludable y si el empleado quiere participar en este cambio, la compañía le apoya de diferentes maneras. Dicho apoyo puede ser hasta incentivos económicos para que las personas adquieran estos planes de salud, algo así, más o menos como lo que se está haciendo ahorita, que las empresas están dando un incentivo económico para que las personas se vacunen. Lógicamente, sí, evitando que las personas se enfermen y de esa forma evitando que las tasas de ausentismos crezcan en estas empresas. Bueno, tal como les estaba diciendo, dichos planes de inversión para la salud de los trabajadores tienen como objetivo evitar las tasas de ausentismo y al mismo tiempo identificar los indicadores de no productividad, que son básicamente que, por ejemplo, si un empleado asiste a la empresa a trabajar, pero lógicamente no ha dormido bien, no está enferma, no va a realizar su trabajo de la manera más efectiva posible. Y a la final, el capital humano que tiene una empresa es de suma importancia.
Y esto hará, o sea, al verse afectado este capital humano, las empresas lógicamente van a perder dinero. Bueno, para poder establecer condiciones dignas de trabajo, las empresas en síntesis deben aumentar la tasa de participación de los trabajadores en los programas de salud, tal como les estaba diciendo, por medio de incentivos económicos, por ejemplo. Reducir las tasas de siniestralidad. Muchas veces, por ejemplo, en otros países como en Japón, que las empresas les mantienen a los trabajadores en ritmo de trabajo por poco de explotación, estos trabajadores tienden a suicidarse, ya que no tienen ningún tipo de vida social y no tienen muchas veces familia. Por ejemplo, otro factor que puede ayudar a mantener estos niveles de inversión alto en la salud son el fortalecimiento de los programas de seguridad y salud, la reducción de costos y que optimiza los recursos, mejorar la productividad y la resiliencia de los trabajadores y mejorar el clima laboral y los procesos gracias a la colaboración entre departamentos. Sí, esto se da muchas veces porque entre departamentos dentro de una empresa no se llevan muy bien y crean un ambiente laboral bastante incómodo para los trabajadores. Muchas veces dentro de una misma empresa existen varios problemas, muchas veces hasta de jerarquías, y las empresas tienen que poner normativas de esto para evitar que los trabajadores se sientan incómodos trabajando entre ellos. Bueno, em, en este caso tenemos el modelo de la exigencia psicológica. El modelo se basa en las características psicosociales del trabajo. Por ejemplo, las demandas psicológicas que éste plantea y una cierta combinación de control de las tareas y uso de las capacidades. Por ejemplo, este modelo se enfoca bastante en las demandas psicológicas. Las demandas psicológicas son las exigencias que el trabajo implica para la persona. Básicamente se refiere a la cantidad o volumen de trabajo y presión de tiempo a nivel de tensión en cualquier tipo de tarea. Y también trata de enfocarse en el control. El control es el factor central del modelo, ya que este es un recurso para contener las exigencias del trabajo. Por lo tanto, o sea, por medio de este cuadro, podemos inferir que el estrés no depende del nivel de exigencias que se tenga, sino poseer los recursos para controlar estas demandas. En este caso, el modelo plantea que el equilibrio entre la demanda y el control permite responder a situaciones de estrés, afectando de manera positiva la motivación y el desarrollo personal del trabajador. Por ejemplo, en esta figura, en la figura de Karasek, es el investigador que propone este cuadro, se puede inferir que las tareas de alta exigencia son las que ocasionan un mayor nivel de estrés y son dañinas para la salud del trabajador. Debido al bajo nivel de control, se dificulta cumplir con elevadas demandas. De manera contrapuesta, los trabajos de bajo nivel de tensión proporcionan bajos niveles de estrés. Muchas veces se da esto porque en una empresa, por ejemplo, un trabajador que posee varios papeles que revisar no cuenta con los recursos tecnológicos y muchas veces de automatización que facilitarían dicho trabajo. Y al mismo tiempo, al no tener este tipo de recursos, crearían un ambiente bastante estresante para el empleado. Bueno, por otro lado tenemos la relación entre demanda psicológica y control de apoyo. Johnson Hall y Karasek y Thorell, que son los que propusieron este gráfico, básicamente es una ampliación al modelo que les había presentado anteriormente, introduciendo la dimensión de apoyo social como moduladora, es decir, teniendo un apoyo por parte de los demás trabajadores hacia los empleados y así tener como que un ambiente más amigable dentro del trabajo.
El tercer factor modificador es la cantidad y calidad de apoyo social que pueden dar los superiores y compañeros de trabajo. Cuando existe este tipo de apoyo y es adecuado, puede amortiguar parte del potencial del estresor generado por la combinación de las altas demandas o exigencias y el bajo control. Desde este modelo, la prevención del estrés laboral se realizaría optimizando las exigencias laborales, aumentando el control del trabajador sobre sus condiciones laborales e incrementando el apoyo social de los jefes. Es decir, aquí se pone en evidencia cómo el soporte social es un índice que ayudaría bastante a amortiguar este nivel de estrés. Este soporte social, por ejemplo, puede ser realizando eventos dentro de una empresa, por ejemplo, que aumente la sociabilización dentro de los empleados, dando incentivos a los empleados, básicamente que los empleados vean que sus superiores están interesados en ellos y no solo en el funcionamiento de la empresa. Y cabe recalcar que básicamente el funcionamiento de una empresa, una compañía, una industria es gracias a estas personas. Bueno, como conclusiones, tenemos en primer lugar que el estrés repercute gravemente sobre la calidad de trabajo de un empleado. Por lo tanto, repercute en la productividad de cualquier tipo de empresa, si sea de servicio o de manufactura. El estrés tiene efectos sobre el compromiso organizacional. Esto es muy cierto, ya que muchas veces el nivel de organización de una empresa está muy relacionado con el nivel de satisfacción que tienen los trabajadores al trabajar en dicha empresa. Como les había estado diciendo, el grado de satisfacción laboral tiene una estrecha relación con el rendimiento hacia su trabajo y el estrés laboral en la industria se da generalmente debido a los turnos rotativos. Habíamos visto que los turnos rotativos son altamente nocivos y habíamos presentado una alternativa de las muchas que hay para evitar estos turnos rotativos. Las sobreexigencias que muchas veces tienen mucho que ver, no mucho por la carga de trabajo, sino porque estas personas no cuentan con los recursos para saber manejar dicha carga de trabajo. El multiempleo, que esto depende bastante de los trabajadores que muchas veces al no tener buenas remuneraciones de sus trabajos optan por tener un segundo trabajo o hasta un tercer trabajo, agravando así sus situaciones, sus complicaciones de estrés. La mala comunicación con los supervisores, eso tiene mucha relación con el gráfico que les había presentado anteriormente, ya que los jefes no se interesan mucho por sus trabajadores, solo les interesa hacerles trabajar, más no que sus trabajadores se sientan en armonía dentro de su trabajo y al mismo tiempo generando una mala comunicación con la misma. Y incompatibilidad de tareas y falta de reconocimiento. La incompatibilidad de tareas tiene mucho que ver porque hoy en día, al no tener suficientes recursos para remunerar a más trabajadores, una persona le están encargado más de, o sea, muchas tareas que no tienen hasta mucho que ver con su departamento, su área de trabajo, y así saturan su nivel de productividad. Y la falta de reconocimiento se da básicamente porque no les dan ningún tipo de incentivo a estos trabajos. Muchas gracias.